Hola mis hermanos, muy buenas tardes. Una vez más nos encontramos en estas cápsulas bíblicas compartiendo la palabra del Señor, animándonos unos a otros a través de estas reflexiones, y le damos gracias al Señor porque el Señor ha sido fiel con cada uno de nosotros. Hoy podemos encontrarnos, como les decía, a través de este devocional, acompañándoles a ustedes también en su devocional diario y esperando que sea de mucha bendición, mucho enriquecimiento para ustedes, y sobre todo que ustedes también puedan compartirlo con otras personas para que también sea de bendición a ellos. Hoy vamos a estar haciendo nuestra lectura en Efesios capítulo 4 versículos 11 al 16. Efesios capítulo 4 versículo 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La lectura de nuestro pan diario para el día de hoy se titula Avanzar hacia la madurez espiritual, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En una encuesta reciente, los participantes tenían que identificar a qué edad pensaban que se volvían adultos. Los que se consideraban adultos indicaban que tener un presupuesto y comprar una casa encabezaban su lista de señales de madurez. Otras actividades iban desde cocinar todas las noches hasta fijar sus propias citas médicas, e incluso cosas más humorísticas como disfrutar de quedarse en casa un sábado por la noche en lugar de salir. La Biblia dice que también debemos avanzar hacia la madurez espiritual. Pablo instó a cada creyente de la iglesia de Éfeso a llegar a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mientras somos jóvenes en la fe, somos vulnerables a todo viento de doctrina, lo cual trae divisiones. En cambio, al madurar en nuestro entendimiento de la verdad, funcionamos como un cuerpo unido bajo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dios nos dio su Espíritu para ayudarnos a crecer a fin de entender plenamente quién es Él, y equipa a pastores y maestros para instruirnos y guiarnos hacia una fe madura. Así como ciertas características evidencian madurez física, nuestra unidad como cuerpo de Cristo prueba nuestro crecimiento espiritual. Preguntas: ¿cómo sigues vulnerable a todo viento de doctrina? ¿Cómo puedes seguir creciendo espiritualmente? Este tema es un tema maravilloso, es un tema importantísimo, porque todos nosotros debemos tener ese crecimiento espiritual. Debemos de alcanzar la madurez espiritual. Esto es una muestra de salud espiritual. Cuando un niño, por alguna u otra razón, no tiene ese desarrollo natural, ese crecimiento natural, entonces médicamente se hace algún análisis, algún estudio, y generalmente se encuentra que hay alguna situación particular con su salud, y ese crecimiento no se está dando de manera saludable, de manera correcta. De la misma manera pasa en el área espiritual. Si nosotros no estamos creciendo espiritualmente, si no estamos avanzando, si no estamos madurando espiritualmente, es porque nuestra salud espiritual está siendo afectada por algo.
y necesitamos corregirlo, necesitamos tratar esa situación para que podamos desarrollarnos espiritualmente como debe ser. Pero esto es algo que se logra tomando decisiones. Si una persona, si nosotros a nuestros hijos no los alimentamos correctamente, van a tener deficiencias en su organismo. Van a tener deficiencia de vitaminas, de minerales, de, bueno, qué sé yo, muchas necesidades que el cuerpo requiere para desarrollarse de manera correcta. Nosotros espiritualmente pasamos por la misma situación. Si nosotros no nos estamos alimentando correctamente, si no nos estamos ejercitando espiritualmente, correctamente, pues entonces a la larga vamos a tener esa deficiencia. Es tremendamente sorprendente cuando escuchas personas que llevan 20 o 30 años en la iglesia, que los ves en las reuniones de oración, que los ves en los servicios, que los ves de alguna u otra manera participando en muchas actividades, pero cuando los escuchas hablar sobre algún tema y salen con cosas que hasta son antibíblicas o algunas herejías y cosas en las que creen que se supone no deberían creer porque ya tienen muchos años en el Evangelio, pues nos sorprendemos todos al escuchar esas personas hablar de esas cosas y entendemos, o por lo menos en mi caso, entiendo que esas personas realmente no alcanzaron la madurez espiritual. Hubo algo en su proceso de crecimiento espiritual que no fue correcto, no se alimentaron de la manera correcta, no se ejercitaron de la manera correcta. Es como cuando tú tienes una planta, y esto sucede mucho, esto pasa mucho con algunos creyentes y es una situación que debemos corregir. Si tú tienes una planta y todos los días la cambias de maceta, esa planta tarde que temprano pues va a dejar de crecer, de desarrollarse y se va a debilitar, se va a marchitar, incluso va a llegar a morir. No va a crecer, no va a dar fruto, no va a poder verse bonita, porque todo el tiempo está en ese constante cambio. Lo mismo sucede con muchos cristianos que están en una congregación y luego van los fines de semana a otra y luego van a las actividades de esta y escuchan la palabra de este pastor, pero también escuchan la palabra de este otro y están todo el tiempo buscando y picando en todo lugar y no están sirviendo en un lugar constante, no están creciendo en un lugar constante porque no les alcanza el tiempo, porque están de un lugar para otro moviéndose de maceta en maceta. Eso no les va a ayudar a crecer espiritualmente. Esa es una de las cosas que sucede mucho también. Hay otros creyentes que abren su mente a toda información, a todo lo que venga sin discernir o filtrar de dónde viene, de dónde procede. Entonces escuchan una cantidad de palabras diferentes y muchas de ellas que ni siquiera son bíblicas y de eso se están alimentando. Entonces es necesario que hagamos esas correcciones en nuestra vida espiritual porque de lo contrario no vamos a crecer, no vamos a madurar correctamente. Nosotros necesitamos hacer las cosas bien y somos muy vulnerables en nuestra vida espiritual, como dice la palabra, a todo viento de doctrina. Por eso es importante que tú leas la Biblia también, que la estudies con responsabilidad, con consistencia, todo el tiempo, que estudies la palabra, que la conozcas, que ores cuando estés leyendo la palabra, que le pidas al Espíritu Santo que te guíe a la verdad. Porque si tú no conoces la palabra, entonces toda la doctrina que te llegue te va a parecer correcta y no vas a discernir entre lo bueno y lo malo. Y eso es una falta grave en nuestra madurez espiritual, en nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Porque es como cuando nos estamos alimentando. Nosotros sabemos que nuestro organismo necesita vitaminas, minerales, necesita suficiente agua al día. Es decir, necesitamos comer muchas porciones de vegetales, de fruta fresca, disminuir algunos hidratos de carbono, disminuir algunas grasas negativas, disminuir algunos azúcares negativos, algunas harinas que no nos hacen bien. Pero si nosotros estamos comiendo de todo sin control alguno, pues tarde que temprano algo en nuestro cuerpo va a fallar. Eso mismo pasa también espiritualmente. Debemos aprender a alimentarnos espiritualmente, a ir a la palabra, a tener consistencia, a estar en una sola congregación sirviendo al Señor, aprendiendo la palabra. Si tú no estás satisfecho
en una congregación por X o Y motivo, no estés por apariencias en esta iglesia y por disfrute y beneficio en otra y por servicio en otra. Pídele al Señor que te guíe al lugar donde realmente puedas plantarte, puedas echar raíces, puedas crecer saludablemente y puedas dar fruto. Haz eso por tu bien y permite que Dios sea obrando en tu vida para que puedas avanzar hacia esa madurez espiritual. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas de una manera tan maravillosa y hoy nos estás recordando la responsabilidad que tenemos de madurar espiritualmente de la manera correcta, crecer cada día y avanzar en nuestro crecimiento espiritual de la manera correcta. Gracias, Señor, porque hoy nos alientas para que nosotros nos cimentemos en un solo lugar, en una sola congregación y podamos allí escuchar la palabra, discernir la palabra, estudiar la palabra, crecer espiritualmente, ser de bendición para otros, servir en el reino y que podamos desarrollarnos saludablemente. Ayúdanos, Señor, cada día y ayúdanos a ver en qué áreas seguimos inmaduros espiritualmente para corregirlas. Gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das de poder corregir esas áreas en las que aún seguimos siendo inmaduros espirituales y que podamos, con tu ayuda y la de tu Espíritu Santo, llegar y avanzar hacia esa madurez espiritual. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.